hablábamos de la apologética. ¿Qué decíamos que era la apologética o dónde venía esa palabra? Apologética, decíamos, defensa de la fe. En este caso es defensa de la fe. La palabra en sí era una defensa para una cuestión bélica, o sea, era en una retórica, era la manera en que alguien se defiende. Nosotros, y en teología, se dice que es la defensa de nuestra fe. Les puse ahí la raíz griega. Lo más importante es enfocarnos por qué tendría que haber en apologética, por qué tendría que haber en el sentido de apologética la Biblia, o qué tendría que ver la Biblia en que se utilice la palabra apologética. Bueno, Dios no necesita que lo defienda nadie. Nosotros sí, nosotros defendemos nuestra fe, pero ¿saben qué? Primero que nada, ante nosotros mismos, ante nuestras propias dudas, nuestra propia intriga, porque no es así de sencillo decir, yo creo en Dios y de un momento a otro estoy conforme con todo lo que diga la Biblia y con todo lo que Dios disponga. No es así de sencillo. Y bueno, yo había citado estas importantes razones. Habíamos dicho esto, que si quieren leer en sus Biblias, si no, aquí lo tenemos. El apóstol Pablo, Pedro y Judas habían dicho que seamos apologistas, que estudiemos apologética, más que nada que comprendamos la palabra de Dios y que actuemos como apologistas, es decir, que defendamos la palabra de Dios. Hago cita de esto solo porque es muy importante que entendamos, los apóstoles estaban muy conscientes de eso. Leemos esto que está para ustedes en la pantalla, y dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 10, 3 al 6. Somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos, ojo con el 5, destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Aquí entra en otra dimensión y dice, y una vez que ustedes lleguen a ser totalmente obedientes, castigaremos a todo el que siga en desobediencia. Esto varía un poquito de contexto, pero me interesa todo lo que leímos al principio, sobre todo 4 y 5. Destruimos las fortalezas del razonamiento humano. Es Pablo, entonces, uno de los primeros apologistas. Él decía, tenemos que ir con la razón de Dios a destruir la razón del hombre. Y adelante vemos que Pedro también lo dice. Pedro es mucho más fino, pero no quita el dedo del renglón. Veamos en 1 de Pedro 3:15, dice, más bien honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia, para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias. Este es hermoso, este es central, diría yo, porque dice, háganlo, ¿verdad?, con gentileza y respeto. Está diciendo siempre, y sobre todo nos dice, respondan a todo el que les pregunte. Sería fuera de sentido, Judas también lo dice, y dice, amados, por la gran solicitud que tenía en escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente, fíjense cómo dice, ardientemente por la fe, que contendáis. Él sí nos invita a una lucha, realmente a usar la retórica, por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Bien, estas son las tres más directas ocasiones en que yo encontré que bíblicamente los apóstoles son movidos y nos mueven, nos exhortan a saber defender nuestra fe. No quitemos nunca el ojo de lo central que dijimos, saber hacerlo, y en esto hay un arte, no lo tengo yo. Yo espero que el Señor lo siembre en ustedes y que lo acreciente en mí, porque no lo tengo, me gustaría ser más sutil y reflejar más esa bondad y esa generosidad que Cristo nos mostró. Sin embargo, dicen los apóstoles, nunca hay que tener miedo, hay que contender, hay que sí dar respuestas, y ahí está la contraparte, haciéndolo bien. Es muy difícil. Bien, habíamos dicho que en Génesis 1 se nos dice que Dios hizo los cielos y la tierra. No se nos propone una diferente opción, no se nos dice, es que un Dios, con eso se nos da lo absoluto de Dios, hizo los cielos y la tierra. Quiere decir que antes de Dios nada existía. Esa frase involucra muchas cosas. Involucra también que es todopoderoso, porque ¿quién hace los cielos y la tierra? Solamente Dios. Entonces, esa frase involucra el total de quién es Dios. Y también el Salmo 19:1, estoy pasando un poco rápido, pero solamente un recuerdo, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y firmamento proclama la obra de sus manos. Él es
el Creador. No hay nadie más y la Biblia nunca nos deja algún espacio de duda. Más adelante, si miran en sus hojas, vimos que había dos revelaciones para el hombre de la existencia de Dios. La revelación natural, que es la que todos vemos en la creación, y la revelación especial o específica o directa a quienes leen su palabra. Son dos revelaciones. Y también vemos la frase que está subrayada para ustedes, que la pusimos también acá, en donde el apóstol Pablo les dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Está hablando de que nadie puede decir, yo no le conocí, yo no conocí a Dios. Y dice, todo lo que Él es, lo que no sabemos de Él, su perfección, su grandeza, su omnipotencia, todo está reflejado en lo que Él hizo. Si nosotros vamos a ver la obra de arte, ya sea algo plástico, algo que se puede tocar, o escuchamos una gran sinfonía, o vemos cualquier obra de arte y apreciamos su belleza, nos damos cuenta de la calidad del artista que hay detrás. Y esa es la calidad de nuestro Dios. La gran belleza que hay en el mundo, esa es eso refleja la grandeza de Dios. Entonces no podemos decir, es que no conocí a Dios. Bueno, conociste todo lo que hizo. ¿Quién más lo ha hecho? ¿Quién hace cosas tan grandes? Solamente Dios. La apologética tiene muchas ramas, y esta clase puede ser que a algunos les aburra, porque en algunos momentos vamos a hablar muy científicamente, en otros momentos vamos a hablar muy filosóficamente. Y bueno, hay que entender una cosa, la ciencia viene de la filosofía, que es el amor a la sabiduría, y en algunas cosas seremos entonces más técnicos, en algunas otras seremos más reflexivos, pero Dios tiene para todo el que esté incómodo en cualquier situación, buscando una explicación acerca de la existencia de Dios. Así es que tal vez haya pasajes de esta clase que no les sean muy digeribles o muy confortables. Sin embargo, los invito a tener paciencia, porque no soy yo el que la está aportando a ustedes, es Dios, y hay mucho material que he estado recopilando. Espero que alguno de ellos les sea interesante y que aprendamos todos un poco. Yo estoy aprendiendo cada vez que leo esto. Enseguida, en la frase que decimos ahí, Isaac Newton dijo, la existencia de un ser dotado de inteligencia y sabiduría es una inferencia necesaria de un estudio de la mecánica celeste. Es decir, cada vez que se ha visto el cielo y se ha investigado, llegamos a la conclusión, alguien tuvo que hacer. Vimos argumentos físicos de lógica y causa. Dijimos que A, algo no puede proceder de la nada. B, la causa de algo debe ser competente para producir los resultados que se le atribuyen. Es decir, si algo es burdo y feo, no tiene mucho sentido, pues tal vez alguien no lo hizo muy bien, tal vez alguien no se esmeró. Pero hasta los hombres, cuando vemos una belleza, decimos, ay, Dios se lució contigo, ¿verdad? Porque vemos que Dios nos dedicó con su perfección, pudo haberlo hecho en un instante, pero nos dedicó una gran dedicación, y no se le olvidó detalle, que la obra del Creador es perfecta. Eso lo podemos ver. Así es que no puede proceder de alguien que no tiene sentido, que no tiene estética, que no tiene razón y que no tiene dedicación de pureza. La grandeza de Dios es, como decíamos, manifiesta en todas sus obras. Al final de este pasaje decíamos, la teoría del origen del universo llamada Big Bang sugiere que algo de pronto explotó y entonces las partículas resultantes se relacionaron y reaccionaron para dar paso a la vida. Los científicos no nos explican de qué manera surgió la explosión, dicen ser el origen de todo. Es decir, si no había nada, ¿qué explotó? Es curioso porque también dicen ellos, no, es que había un todo comprimido, ¿verdad? Entonces, por eso explotó, porque estaba comprimido y entonces explotó. Y si nos vamos a investigar ya en las últimas derivaciones de esa teoría, se nos dice que como explotó, siguen los efectos de la explosión avanzando. Y entonces el universo se está expandiendo. Y cuando ya la materia no logra dar lugar, entonces hay hoyos negros que se comen toda la energía. Lo curioso es que sí existen esos hoyos negros, no sabemos por qué, pero la teoría de que haya explotado no es comprobable. De acuerdo a lo que nos indican, si no había nada, no pudo haber explotado nada. Es así de sencillo, pero sin embargo nos siguen mareando. Y saben que el día de hoy ya no se habla tanto de la teoría del Big Bang. Ahora se da por asumido, se da por entendido. El Big Bang. Todo el mundo dice, el Big Bang. Yo una vez buscaba a un músico en Francia, estaba yo buscando a un músico, toqué la puerta y me abrió su compañero de cuarto. Le digo, oye, ¿no está fulano? Me dijo, no, se fue a tocar al Big Bang. Era el Big Band, la gran orquesta, el Big Band. Pero él dijo, al Big Bang. Y yo dije, ¿el Big Bang ya viene o qué? Pero ya lo asumimos como algo dado. Es que el Big Bang, todos sabemos que es el Big Bang, porque a alguien se le ocurrió, tuvo que haber alguna explosión. Pues no es cierto, no dice Dios que sea. Sin embargo, todo lo que ha dicho Dios se ha cumplido.
¿A quién le vamos a creer? Bueno, vamos ahora a lo que dice el diseño divino. Y esto es interesante, le digo, a algunos les será menos interesante que a otros. Dice, instrumentos sofisticados. Y vamos a ver la creación de Dios en otro aspecto. ¿Cómo podemos explicar sin un diseñador todos los mecanismos avanzados